para que eso pueda ser posible. Te rogamos, Señor, tu asistencia en este tiempo y te pedimos tu bendición, oh Dios. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, seguimos con la serie sobre las disciplinas espirituales para la piedad. Quiero dar crédito al escritor del libro Las disciplinas espirituales para la vida cristiana, Donald Wayne. He usado ampliamente este libro, creo que está muy bueno y le doy los créditos. He usado otros materiales, pero básicamente este es el libro que más hemos usado. Y seguimos con el texto bíblico, ejercítate para la piedad, 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Es decir, que la palabra de Dios nos manda a que nosotros nos ejercitemos para la piedad. Y ya hemos hablado acerca de esta palabra de ejercítate, que viene de un término que se traduce en nuestro idioma gimnasio, en el idioma español, y nosotros todos sabemos lo que es un gimnasio. Es donde uno va a hacer ejercicio para fortalecer los músculos del cuerpo. Ahí hay máquinas de todos tipos, de diferentes, que trabajan diferentes órganos del cuerpo, es decir, músculos del cuerpo. Y también es importante que sepamos que lo que se nos quiere decir es que debemos también ejercitar ejercitar los músculos espirituales que nosotros tenemos, pero con las herramientas que Dios nos ha dado, con los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. No debe haber creyentes que no se ejerciten de una manera espiritual. Así que cuando usted piense en crecer en el conocimiento de Dios, cuando usted piense en crecer a la imagen de Cristo, debe pensar también en ejercitarse de una manera espiritual, en un gimnasio espiritual, usando la Biblia y toda la gama de cosas que podemos hacer con la Biblia. Por ejemplo, oír la palabra de Dios cuando es predicada, cuando es leída, leer la palabra de Dios, porque es algo que debemos hacer, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Son cosas que estamos llamados a tener siempre presente en nuestras vidas y que van a ayudarnos a crecer de manera espiritual. Pero muchas veces, como ya hemos dicho en clases anteriores, nosotros nos descuidamos de estas disciplinas. No las practicamos o las practicamos de manera esporádica y eso no va a traer muchos resultados a nuestra vida como creyentes. Así que debemos ejercitarnos para la piedad, pero este ejercicio debe ser continuo. Es algo que hacemos diariamente, no esporádicamente, para poder ver los beneficios en nuestras vidas, para poder ver los cambios que Dios va a estar provocando en nosotros. Así que ese texto de 1 Timoteo 4:7 sería bueno que pudieran aprenderlo. Es un texto corto. Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes que está en este libro que he estado usando. Dice, el crecimiento cristiano supone disciplina. Fíjese, supone disciplina, es decir, es algo que nosotros tenemos que dejar claro en nuestra mente. Hay que disciplinarse para eso, hay que ejercitarse, si no, no va a haber el crecimiento. La rapidez con la que una persona crece espiritualmente y el grado de su crecimiento dependen de esta disciplina. Es la disciplina del método. Richard Elberson. Entonces, nosotros necesitamos disciplinarnos, hermanos. A veces somos indisciplinados, pero estamos llamados a disciplinarnos y a hacer un uso sabio y diligente de cada una de estas disciplinas que vamos a estar viendo en todas estas clases. Hemos visto una disciplina que es las Escrituras, la Biblia, y una serie de cosas que podemos hacer con la Biblia. Esta es la disciplina más amplia que hay, las Escrituras. Pero no hemos ido a ver las otras disciplinas, la oración, el evangelismo, la mayordomía. Esa todavía no hemos llegado allá. Ahora, nosotros en la Biblia podemos encontrar pasajes que nos enseñan
que Dios quiere que nosotros le conozcamos y que nosotros conozcamos su palabra. Pudiéramos buscar muchos pasajes, pero vamos a leer Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense cuán importante cómo Dios da esta declaración ahí al pueblo de Israel sobre su persona, sobre lo que Él es, pero le dice que ellos tenían que recordar esta enseñanza. Y eso involucra todas las escrituras, hermanos. Nosotros tenemos que conocer todas las escrituras. Era sumamente importante. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Eso nos debe hablar a nosotros de lo importante que es la palabra y que Dios quiere que nosotros le conozcamos como Él es. Hay muchas personas que dicen creer en Dios y que dicen conocer a Dios, pero no le conocen como Él es. Tienen una idea vaga de Dios, una idea distorsionada de Dios, una idea de Dios que nada tiene que ver con Él. Pero Dios no quiere que un verdadero creyente, un verdadero discípulo, tenga una idea distorsionada de Él, de su persona, de sus propósitos, de sus planes redentores, de la obra que Él quiere hacer en nosotros. Dios no quiere eso. Dios quiere que le conozcamos y que le conozcamos de verdad. En 2 Timoteo 3:14 se nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido. Y hace un reconocimiento tremendo. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La abuela de Timoteo y la madre hicieron buen trabajo. Le enseñaron desde pequeño las escrituras. Pablo lo está reconociendo ahí. Nosotros necesitamos saber las escrituras, hermano. Conocer las escrituras. Pero si no nos ejercitamos, no la vamos a conocer. A veces nos ha pasado que usted dice: oye, como esta persona conoce de la Biblia. Pero usted cree que esa persona conoce de la Biblia así porque, por amor al arte, porque ya. Él conoce de la Biblia porque se ha ejercitado por medio de las disciplinas espirituales. Y específicamente por esta disciplina de estudiar la palabra de Dios. Si usted quiere conocer de las escrituras, usted necesita ejercitarse en el estudio de la palabra de Dios. Pero necesita hacerlo diariamente. El primer punto de nuestra clase es estudiar la palabra de Dios. Ya vimos que debíamos escuchar la palabra de Dios, que debíamos leer la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo estudiar la palabra de Dios. Somos llamados a estudiar la palabra de Dios. Jerry Bridges dijo lo siguiente: la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Es decir, leer la Biblia y estudiarla no es lo mismo. Pueden parecer si usted aprende las dos. Cuando lee usted aprende, pero cuando estudia usted va a aprender más. Pero como él dice, la lectura nos da amplitud. Pero el hecho de estudiar, eso le va a ayudar a profundizar más sobre un pasaje determinado, sobre un texto determinado, sobre un tema específico. Y es algo que debemos hacer
todos los cristianos. Esta no es la tarea solo de los pastores de la iglesia o de los hermanos que ayudan a los pastores impartiendo algunas clases, porque a lo mejor usted piensa así, dice, bueno, los pastores que estudien. Yo vengo el domingo, me siento aquí y recibo lo que ellos nos tienen que decir. Y eso está bien, todo eso está bien. Pero los pastores tienen que estudiar, pero todos los discípulos debemos conocer la palabra de Dios y debemos estudiar la palabra de Dios. Y es una disciplina que debemos practicarla diariamente. Ejemplo de personajes bíblicos que tuvieron disposición a estudiar la palabra de Dios. Ahí vemos primeramente Esdras, un personaje del Antiguo Testamento. Y hay un texto en Esdras 7:10 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice que había preparado su corazón, había dispuesto su corazón para algo, para inquirir en la ley de Jehová, es decir, para estudiar la ley de Jehová. Somos llamados a estudiar la palabra de Dios. Y para eso debemos tener disposición, debemos prepararnos para eso. Ahora, dice más, y para cumplirla. Porque hay un problema en la iglesia de hoy también. Hay un problema que muchos creyentes, la gran mayoría, no estudia la palabra de Dios. Por tanto, están desinformados sobre lo que Dios quiere. Pero hay otro problema. Hay algunas personas que sí estudian la palabra de Dios, pero están nada más llenos de conocimiento. Pero eso no tiene nada que ver con su vida. Ese conocimiento no impacta su vida. Ese conocimiento no se practica. Y ahí hay un problema. Sin embargo, vemos que Esdras preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios y para cumplirla. Es decir, para obedecer. ¿Qué es lo que me está enseñando Dios en su palabra? Tal cosa. Oh, esto tiene que ver conmigo. Yo no estoy haciendo eso. O yo estoy fallando bastante en este aspecto. Bueno, somos llamados a analizarnos y empezar a cumplir la palabra de Dios. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero hay que prepararse, después hay que estudiarla, después hay que cumplirla. Es decir, obedecer, dejar que esa palabra realmente, tratar de vivir esa palabra en la ayuda del Espíritu de Dios y entonces enseñar esa palabra a otros. Yo creo que este es un texto hermoso y es un texto clave que siempre tenemos que tener presente para que nuestro estudio pueda ser equilibrado, hermano. Para que nuestro estudio pueda ser equilibrado y pueda dar los frutos también que Dios quiere. Así que Esdras se disciplinó a sí mismo para estudiar la palabra de Dios. Él se ejercitó para la piedad. Y así somos llamados nosotros a hacerlo. También tenemos el ejemplo de los misioneros Pablo y Silas con los judíos de Berea. Este es un texto también conocido. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquellos creyentes dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Tuvieron a bien la palabra, la recibieron como palabra de Dios. Pero dice que hacían algo, dice escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Somos llamados a escudriñar las escrituras, no son solo los pastores, todos estamos llamados a escudriñar las escrituras. Los creyentes de Berea lo hacían para ver si las cosas que se le estaban enseñando realmente eran conformes a la palabra de Dios. Y eso le va a ayudar a usted, porque cuando alguien viene con una teoría extraña, con una herejía, si usted conoce la palabra, usted se va a percatar de que algo no está bien, que lo que esa persona está diciendo, aun cuando venga con la Biblia,
está en contradicción con otras partes de las Escrituras, pero usted se va a dar cuenta porque usted conoce las Escrituras. Si usted no la conoce, usted no se va a percatar de eso, hermanos. Y Dios en su palabra nos enseña que tenemos que madurar, que tenemos que crecer, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero ¿cómo usted no se va a dejar engañar? Si usted hace uso de todas las disciplinas espirituales. Porque si usted está haciendo uso de todas las disciplinas espirituales, yo le puedo garantizar entonces que su vida espiritual, su relación con Dios es una relación fuerte, es una relación fructífera que va a dar fruto en todas las áreas. Pero tenemos que hacer uso de las disciplinas espirituales. El resultado de que estos creyentes hicieran eso, dice que muchos judíos creyeron. Así que la disposición de examinar las Escrituras aquí se elogia como un carácter noble, como algo bueno. Es algo muy bueno poder escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo, encarcelado, y fíjense cuál es su petición a Timoteo. Ahí en 2 Timoteo 4:13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es decir, que Pablo solo pidió dos cosas: una capa para abrigarse, para protegerse del frío, y lo otro que le interesaban eran los libros. Y dice, mayormente los pergaminos. Seguro que ahí habían copias de las Escrituras. Por eso eran tan importantes para el apóstol Pablo. Hermanos, y si el apóstol Pablo, un hombre usado por Dios, un hombre llamado por Dios, que había visto el cielo, como se nos dice en 2 Corintios 12, del 1 al 6, había visto al Cristo resucitado, como se nos dice en Hechos 9:5, había experimentado el poder del Espíritu Santo y había hecho milagros, necesitaba de las Escrituras. A pesar de toda esa experiencia, ¿quiénes somos nosotros para creer que no necesitamos de la palabra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Todos necesitamos la palabra de Dios. Todos la necesitamos. De hecho, cuando usted descuida las Escrituras y usted no la lee, usted no la estudia, usted no medita en ella, de alguna manera usted está diciendo que la palabra de Dios no es tan importante para su vida. Aun cuando usted diga que es el libro más sensacional de la vida. Yo tuve un debate que se generó hace algún tiempo en mi casa con un pariente, y fue precisamente por eso, porque esa persona no cree en Dios realmente, él tiene su creencia, pero él dijo que la Biblia era el libro más maravilloso que había. Y Maylén aprovechó la oportunidad para hablarle del Evangelio. Y esa persona reaccionó que no quería que le hablaran del Evangelio. Bueno, como tú crees en ese libro tan maravilloso, mira, es bueno que tengas esta verdad. No quiso. Y aquello, él no dejó que se le hablara del Evangelio. Y hay muchas personas que se ponen en ese punto. A veces nosotros también decimos que es un libro tremendo, maravilloso, inspirado por Dios, pero en nuestra práctica, como que decimos lo contrario, al no darle el valor que realmente lleva. Así que si el apóstol Pablo tenía esa necesidad, también nosotros tenemos esa necesidad. Y necesitamos ir continuamente a las Escrituras. Ahora, ¿por qué tantos cristianos descuidan el estudio de la palabra de Dios? Cuando en 2 de Pedro 3:18 se nos dice: creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y la forma de crecer es por medio del estudio diligente y sistemático de las Escrituras. La razón principal por la que nosotros debemos estudiar la Biblia es porque es nuestro deber como seguidores de Cristo. Pregunto,
¿cómo usted va a conocer la voluntad de Dios para su vida si usted no lee las Escrituras? ¿Cómo se puede conocer esa voluntad? La voluntad de Dios es que nosotros creamos en Jesucristo. Ahí empieza la voluntad de Dios. Pero sigue, dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Porque no somos perfectos todavía. No hemos sido glorificados, aunque Dios nos ve como justos. Pero esa es la voluntad de Dios. Pero si usted ignora las Escrituras, si usted no estudia las Escrituras, usted no puede saber esa voluntad de Dios. No la puede saber. Hay un pasaje que está en Juan 5:39 y ahí se habla de escudriñar las Escrituras. Este es un pasaje que puede ser traducido de dos maneras. Y las dos maneras, según los estudiosos, dicen que es correcto. Pero hay una mejor traducción. Por ejemplo, Reina Valera lo traduce como un imperativo. Ahí donde dice escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo traduce como un imperativo, como un mandato. La versión de las Américas no lo traduce de esa manera, sino lo traduce como un indicativo. Y es la mejor traducción, porque ahí lo que se está es describiendo lo que ellos hacían. Ahora, eso no quiere decir que no debamos escudriñar las Escrituras. El texto que leímos anteriormente nos enseña que aquellos creyentes de Berea escudriñaban las Escrituras. Y somos llamados a escudriñar las Escrituras. Pero los judíos tenían esta práctica. Jesús le dice, escudriñáis, esa es la mejor traducción, las Escrituras, por una serie de razones, pero ellos habían llegado a conclusiones equivocadas, conclusiones erradas. No tenían una idea correcta del Hijo de Dios y del plan redentor. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible también hacer uso de esta disciplina y hacer un mal uso de ella. Y llegar a conclusiones distorsionadas, conclusiones erradas. Por eso hay tantas sectas hoy en día. Por eso es que tenemos que ser diligentes, sabios, humildes a la hora de estudiar la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo para que nosotros realmente podamos captar el sentido de lo que Dios tiene que enseñarnos ahí en su palabra. Dice Juan 5:39, lo voy a leer en la Reina Valera, esta no es la mejor traducción del primer verso de la palabra escudriñar. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No creían. Sin embargo, Jesús reconoce que ellos escudriñáis las Escrituras. Ellos tenían esa práctica, pero habían llegado a conclusiones totalmente distorsionadas. Así que, hermanos, a la hora de nosotros escudriñar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con humildad y dependiendo de Dios, dependiendo de su Espíritu. La palabra escudriñar significa buscar. Es una búsqueda, es un escrutinio cuidadoso y diligente ahí en las Escrituras para investigar, para exprimir al máximo lo que se nos está diciendo. Una pregunta, ¿estás tú, mi hermano, escudriñando las Escrituras en tu tiempo personal
de estudio de la Biblia? Solo para que pensemos. Otra pregunta, ¿por qué no lo estás haciendo? Si no lo estuvieras haciendo, ¿por qué no lo haces? ¿O qué paso vas a dar para empezar a estudiar y escudriñar las Escrituras? ¿Vas a tomar alguna medida? ¿Vas a dar algún paso? ¿O vas a seguir estático ahí en esa forma en que tú llevas la vida cristiana sin leer la palabra de Dios? Dice R.C. Sproul, he aquí el verdadero problema es nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión, nuestro problema es que somos perezosos. Ahí está nuestro problema. Y es un trabajo, lleva tiempo, lleva dedicación y no lo queremos hacer. Preferimos el ocio, preferimos la comodidad, preferimos quizás el sentarnos en el televisor. Pero somos llamados a venir a las Escrituras por nosotros mismos y estudiar la palabra de Dios. Somos llamados a hacerlo. Ahora, ¿cómo hacer un estudio de las Escrituras de una manera breve? Pero usted puede ir a quizás 2 años atrás aquí en nuestra iglesia, el pastor Joel dio uno, estudiamos por el método inductivo, segunda de Timoteo, ¿era Joel? Tito, Tito, y fue muy bueno, ahí usted lo puede encontrar, eso está grabado, y ahí puede aprender mucho más, pero algunas ideas que le pueden ayudar en sus estudios. ¿No está grabado? ¿Eso no se grabó? Oh, bueno, yo pensé que estaba. No está grabado. Bueno, pero algunas cosas que vamos a decir aquí le van a ayudar. Antes del estudio hay que orar y pedir la dirección de Dios. Que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe a nosotros, para nosotros poder entender lo que Dios realmente quiere decirnos. Debemos hacerlo en dependencia de Dios, hermanos, y en humildad. Lo segundo, tenemos que seleccionar el pasaje que vamos a estar, que queremos estudiar, que queremos profundizar. O si es una carta o un libro completo de las Escrituras, seleccionar ese pasaje de las Escrituras. Debemos hacerlo. Y eso va a ser de bien para su vida. Paso número 1. Leer y releer muchas veces el libro, la carta o un pasaje específico a estudiar. Tenemos que leerlo y volverlo a leer. ¿Por qué razón leer tantas veces? Bueno, sencillo. Te ayuda a familiarizarte bien con el contenido que estás estudiando, permitiéndote tener una comprensión general de los temas que se tratan. Entonces debemos leerlo y volverlo a leer. Quizás surja la pregunta en usted, ¿cuántas veces debo leerlo? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Pero podemos pensar quizás 5 veces. Y más de 5 veces también. Todas las personas no retienen tan rápido. Por eso puede variar. Pero lo general, la norma, debe ser más o menos 5 veces o más de 5 veces. Eso le va a ayudar a tener una idea panorámica del pasaje, de la carta o del libro que usted va a estar estudiando. Es importante hacer ese paso. A veces queremos, lo leemos una vez y ya estamos, ya lo leí ya yo sé todo. No sabes todo. Los que enseñan este método inductivo, estas son algunas ideas del método inductivo, enseñan eso porque es beneficioso, si no ellos no lo hubieran enseñado así. El segundo paso es la observación. La observación. ¿Qué dice el pasaje?
En la observación usted va a ver qué dice el pasaje, de qué trata, o la carta o el libro. Vamos a hablar del pasaje para hacerlo, pero se aplica a todo. Y entonces ahí hay algunas preguntas que usted con cada una de esas palabras usted puede elaborar todas las preguntas que usted desee. Todas las preguntas que a usted se le ocurra. Y eso le va a ayudar a exprimir el pasaje, a sacar lo que está enseñando. Y mire, tiene que ir anotando, importante, porque si usted dice, bueno, esto es, pero no, y esto también, después no ve. Tiene que anotar y eso le va a ayudar incluso a grabar más, porque cuando usted profundiza, pero también toma nota de lo que usted va aprendiendo, eso le ayuda a retener, como vamos a ver después, algo que quiero compartirle. Así que usted, ¿quién escribió esta carta o este libro? ¿A quién se le escribió? ¿Por qué razón se le escribió? ¿O cuál es el motivo por el que se le escribió? ¿Dónde estaba el que escribió? ¿Dónde estaban los que recibieron la carta? ¿En qué situación estaban? ¿Estaban perseguidos? ¿Estaban presos? No sé, ahí usted, ¿qué se les dice propiamente? Son muchas las preguntas. ¿Cuál es el tema principal? Las que usted puede, con eso usted puede elaborar una serie de preguntas que le van a ayudar a exprimir el texto. Paso número 3, la interpretación. ¿Qué significado tiene el texto? Es decir, ¿qué quiso Dios comunicar cuando el Espíritu Santo inspiró esa escritura? O esa carta, ese libro, ese pasaje. El hecho de que usted haya hecho toda esta investigación anterior y haya leído tantas veces, le va a ayudar a poder hacer también una interpretación correcta acerca de lo que usted está estudiando. Cuarto, la correlación. Es decir, hay temas que se tratan en este pasaje que se hablen en otro lugar de las Escrituras, es decir, otros textos paralelos o que tratan el tema. Eso le va a ayudar también ¿a qué? A tener una idea más amplia de lo que Dios enseña en otros lugares sobre un tema en particular. Eso también es bien importante. Y el último paso, aplicación. Esto es fundamental, la aplicación. ¿Cómo aplico el texto a mi vida? Ahí hay varias preguntas. ¿Qué me está enseñando Dios por medio de este pasaje de las Escrituras? ¿De qué manera esto se relaciona contigo? ¿Hay alguna verdad en este pasaje en la que deba meditar con mayor profundidad? ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay algo que es específico así que se dice que hay que hacerlo y que yo estoy fallando en eso? ¿Algún mandamiento que obedecer? ¿Hay algún pecado que confesar a la luz de este pasaje? Algo que yo estoy haciendo mal, que es pecaminoso y quizás yo ni lo sabía, porque como no tengo conocimiento de las Escrituras, o a lo mejor sí lo sabía, pero he estado practicándolo de una manera indolente. Bueno, es un buen momento para confesarlo y abandonarlo. ¿Hay alguna promesa de la que debo apropiarme? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay algo que se me dice que debo seguir? ¿Alguna advertencia a tomar en cuenta? ¿Alguna actitud que cambiar? Y puedes poner muchas preguntas más. Yo busqué esas que fueran así elementales para ayudarle a un estudio sencillo de la palabra de Dios. No nos podemos, hermanos, conformar con el alimento que recibimos aquí, que es un alimento, podemos decir, lo que es bueno, pero no se puede conformar porque usted físicamente se alimenta todos los días y 3 veces al día, y aquí venimos el día del Señor, el domingo, y nos alimentamos bien, pero eso no es suficiente para el otro domingo. Necesitamos más. Por eso usted necesita leer y estudiar la palabra de Dios en su casa. Y va a ser de mucha alegría para usted poder descubrir enseñanzas bíblicas por medio del estudio diligente de la palabra de Dios. Le va a dar mucha alegría.
se lo garantizo, poder hacer algún descubrimiento ahí en las Escrituras. Es decir, las verdades, verlas por usted. Somos llamados a hacer eso, hermanos. Somos llamados a estudiar la palabra inspirada de Dios. Esta disciplina es muy, muy importante. Por eso quiero mostrarle una gráfica, que la gráfica nada más para que nos ayude a tener una idea de algunas cosas que es bueno tener presente, para que a cada aspecto de esta que tiene que ver con esta disciplina espiritual de las Escrituras, el oírla cuando se predica, el oírla cuando se lee, el leerla propiamente nosotros, el estudiarla, el memorizarla, el meditar en las Escrituras, todas esas cosas que tienen que ver con las Escrituras, esta gráfica nos va a ayudar. Tiene que ver con el aprendizaje, lo que uno aprende. Un estudiante espectador, es decir, que está oyendo. Escuchar 5% es lo que usted graba. Es un aproximado, ¿ok? Leer 10%. Es decir, que cuando usted lee, por usted graba un 10%. Ahora, de manera visual, ver y escuchar, y eso tiene que ver con audiovisuales. También cuando los predicadores, por ejemplo, ponen una ilustración para ilustrar lo que están diciendo, ahí entra también. Eso es un 20%. Después un 30% es demostrar. Quizás usted, por ejemplo, aprendió algo aquí, ahora va y lo trata de compartirlo con otro. Ahí usted lo puede también tenerlo, puede ponerlo ahí y eso le va a ayudar. Argumentar, bueno, cuando hay preguntas, cuando hay intercambio de ideas, eso fíjese que esa actividad que es participativa, un 50%. Entonces, después de realizar prácticas, la implementación, 75%. Esa es una de las cosas que más ayuda. Por eso es que usted no puede quedarse ahí y decir, ya aprendí esto hoy y ya. No, estas cosas hay que, en el caso de las Escrituras, hay que llevarlas a nuestras vidas, prácticas, hermanos. Y hay que compartirlas con otros, con un familiar, con una amistad, con algún otro creyente, aunque sea de otra iglesia, usted le dice así sencillo, no, en mi iglesia estamos estudiando sobre el día del Señor, qué buenas han sido estas clases, he aprendido cosas sobre este tema que yo no sabía, y le habla de lo que usted ha aprendido. Y eso le ayuda, mire, a grabar más. Porque usted no solo lo está escuchando aquí, usted lo está escuchando, lo está aprendiendo, pero ahora usted va y lo va a compartir con otros. Y enseñar a otros, miren, 90% es lo que más hace que se grabe. Así que si usted viene aquí y escucha y aprende, pero no se lo enseña a otro, usted se está perdiendo esta posibilidad. Los maestros son los que más aprenden por eso, porque tienen que estudiar, tienen que investigar, después tienen que venir a impartirlo. Y aun cuando lo están impartiendo, todo eso se está grabando, porque de nuevo ya lo estudió, pero ahora lo está impartiendo. Eso como que se reafirma más, se graba más. Pero cada creyente debemos hacer eso. Debemos compartir las cosas que aprendemos con otros. Y eso, mis hermanos, le va a ayudar ricamente. Segundo punto de nuestra clase, memorizar la palabra de Dios. Así que debemos ejercitarnos para la piedad por medio de la memorización de la palabra de Dios, es decir, de las Escrituras. La razón por la que las personas no recuerdan lo que leen en la Biblia o lo que escuchan en la predicación no es por su edad. Quitemos ese concepto de nuestra mente, porque a veces pensamos, no, es que me estoy poniendo viejo. Y es verdad, a uno se le olvidan cosas, a mí se me olvidan cosas a veces, porque yo me estoy poniendo viejo. Ustedes no, pero yo sí. Pero no es tanto por la edad, o por su mala memoria, o por un bajo coeficiente intelectual. Muchas veces pensamos que esas son las razones por las que se nos olvidan todas las cosas. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero dice que el oír del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces nosotros tenemos que depender del poder de Dios. Pudiéramos decir que una de las causas
que hace que nosotros realmente no grabemos es la falta de interés o de motivación. Esa es una causa que afecta en que nosotros podamos realmente apropiarnos de la enseñanza y de que olvidemos fácilmente lo que leemos y lo que oímos. Pero creo que hay un factor aún más determinante, y es que oír y leer no son suficientes para permitirnos recordar el cúmulo de información que hemos recibido. Eso es importante. Es decir, aquí ahora usted está recibiendo mucha información, pero de esa manera, como ya vimos, solo es un 5%. Incluso aunque sea, cuando estuve estudiando sobre esta gráfica, decía, aunque sea un eminente, el conferencista, lo que graba es 5%. Porque eso también pudiera influir. Pero dice, aunque sea eminente el conferencista, lo que se graba es un 5%. Porque es mucha la información que se da. Y ustedes no toman nota. Entonces se olvida más rápido. Por eso les hemos estado animando a que puedan venir con una libreta, con un bolígrafo y que puedan tomar nota. No hay que copiarlo todo por el título, usted lo copia, usted puede copiar el texto principal, los textos que el predicador dice, alguna idea que le llame la atención y que le dé tiempo a copiarlo, usted la copia. Y cuando usted llega a la casa en la semana, usted puede de nuevo buscar esas ideas y leerlas. ¿Y eso qué va a hacer? Le va a ayudar a recordar lo que se dijo, muchas de las cosas que se dijeron aquí, y a reafirmar esas que usted copió. Y va a ir a esos textos de las Escrituras que hablan del tema. Le van a ayudar grandemente. Pero nosotros tenemos que hacer uso de los recursos que están a nuestra disposición. Debemos tomar nota si queremos realmente que las cosas se nos graben. Así que no es porque usted tiene un bajo coeficiente intelectual que usted no graba. No es por eso. No es porque usted tiene mala memoria. No. Quizás usted no tiene la motivación o no tiene el interés requerido, pero generalmente es porque es mucha la información que se da y usted solo se apropia de algunas de esas verdades que se dicen, pero las retiene también para usted y las olvida, porque después usted no la comparte con otros. No se la dice a otras personas. Entonces llega el momento que eso se le olvida. No debemos ser así. Estamos llamados a vivir la vida cristiana y a hacerlo de la mejor manera, pero para ello tenemos que, hermanos, escudriñar las Escrituras, tenemos que apropiarnos de estas verdades, ponerlas en práctica en nuestras vidas, vivirlas y también compartirlas con otros. Como ya dije, muchas veces descuidamos estas disciplinas espirituales, pero quiero que podamos ver esto. Me había quedado atrás en el... Ahí está. Bien, memorizar la palabra de Dios. Objeciones comunes para justificar nuestra indiferencia hacia la memorización de las Escrituras. No tengo tiempo, eso lo usamos. Se usa, no tengo tiempo. Yo tengo una vida muy complicada. Este país me lleva el tiempo para todo. Pero como dijimos el domingo pasado, hay tiempo para todo lo que uno quiere. Lo vemos como un castigo. A veces pensamos que memorizar las Escrituras es un castigo. No, memorizar las Escrituras es una buena práctica. Como vamos a ver que tiene una serie de beneficios para nuestras vidas. O tengo mala memoria, que ya hablamos propiamente de eso. Miren, vamos a ver los beneficios de memorizar la palabra de Dios, mis hermanos. Ahí hay 5 beneficios que nosotros podemos tener de memorizar la palabra de Dios. Es importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de memorizar, estamos pensando en que usted grabe los pasajes de las Escrituras, pero que usted lo grabe poniendo la razón a funcionar. Que usted razone también lo que usted está grabando. Por ejemplo, a mí a veces se me olvidan algunos textos de las Escrituras porque, como le dije, me estoy poniendo viejo. Pero yo lo puedo decir entonces con mis palabras.
Mira lo que el texto no te lo puedo decir ahora, pero esto es más o menos lo que dice el texto. Porque es razonado el texto. Pero si es nada más una forma mecánica y se le olvida el texto, entonces usted no se acuerda, como dijo José de la Luz y Caballero. Aprender de memoria es el mayor de los absurdos, porque si falla la memoria, falla todo lo aprendido. Porque no ayuda a razonar, dice. Ahora, debemos aprender de memoria, pero usando nuestra razón, poniendo mente en lo que realmente estamos aprendiendo, asimilando esa enseñanza. Entonces, 5 beneficios. La memorización proporciona poder espiritual. Dice ahí el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, hermano, esto es importantísimo. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted tiene la palabra de Dios morando en su vida, vienen situaciones, vienen tentaciones, que usted está siendo seducido, arrastrado a hacer algo mal hecho, pero Dios, por su Espíritu Santo, va a hacer que esas verdades, esos pasajes de la Escritura que están en su mente, vengan a su mente en ese momento y le van a hacer un stop. Espérate, pero Dios dice tal cosa. Y usted dice, no, yo quiero agradar a Dios. Y ahí empieza un combate. Pero Dios por medio de su Espíritu está haciendo la obra. Pero porque usted conoce las Escrituras. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un freno que nosotros tenemos, que nos va a ayudar a no pecar. Nos va a ayudar a no hacer lo malo. Pero usted tiene que tenerla grabada. Y Dios se va a encargar de traerla. Mira, a mí ahora usted me dice, no, ¿cuántos textos tú te sabes? Yo me sé muchos textos. Pero yo ahora yo le puedo decir unos cuantos. Pero cuando llegue el momento que a mí me hacen falta, el Espíritu de Dios los saca de la mente y salen ahí. ¿Sí? Y eso nos hace bien. Y eso le pasa a los creyentes que han memorizado las Escrituras. Así que una verdad bíblica oportuna es traída por el Espíritu Santo en el momento necesario para refrenarnos de pecar. Eso pasa, hermano. Y tenemos un ejemplo. Ahí pudiéramos leer Mateo 4, del 1 al 11. Puede leerlo en su casa, es la tentación de Jesús. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Con las Escrituras. Satanás tergiversó las Escrituras y la usó, pero Jesús siempre le respondió sabiamente con la palabra de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Siempre usó la palabra de Dios y somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en todas las cosas. Bueno, en este punto también estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Así que debemos memorizar la palabra de Dios y eso va a redundar en victorias espirituales en nuestra vida. Así que tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús. Tenemos que hacerlo por el bien nuestro. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Estamos llamados a estar llenos de la palabra de Dios. MacArthur, comentando esto, dice, las Escrituras deberían empapar todos los aspectos de la vida del creyente y controlar todo pensamiento, palabra y acción. Segundo, la memorización fortalece su fe. El hecho de que nosotros podamos memorizar las Escrituras va a traer fortaleza a nuestra fe. Hay momentos de debilidad, pero nuevamente el Espíritu de Dios trae otros textos a su vida que le apuntalan y le fortalecen para usted vivir en medio de esa experiencia dura por la que usted está caminando. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra de Dios. Dice Proverbios 22, del 17 al 19, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, fíjese, si la guardares dentro de ti, si la memorizares,
Dice, si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. El hecho de que memoricemos las Escrituras va a ser de bien para nuestras vidas como creyentes. Y miren lo que dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios, hermano, para ayudarnos nosotros en nuestro caminar en Cristo. Tercero, la memorización nos prepara para testificar y aconsejar a otros. Si usted conoce las Escrituras, usted le puede hablar a alguien, no tiene la Biblia ahora, pero usted le puede hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted conoce las Escrituras y conoce textos que tienen que ver con el Evangelio, que tienen que ver con el pecado, con la obra de Cristo en la cruz, y usted la conoce. O algún hermano le dice algo, se acerca y usted le puede decir, mira hermano, la palabra dice tal cosa. Pero porque usted conoce las Escrituras. Si usted no la conoce, usted no le puede decir nada, ni aunque tenga la Biblia en la mano. Porque usted no sabe dónde la va a abrir para decirle qué le va a decir, ¿me entiende? Pero si usted la estudia diligentemente, la va a conocer. Aunque usted la vea muy grande así, si usted la estudia diligentemente, va a llegar el momento que usted va a tener un conocimiento de las Escrituras que le va a permitir buscar muchas cosas y hacerse bien usted y hacerle bien a otros. La memorización provee un medio para la guía de Dios. Dios usa la memorización para guiarnos. Y como dijimos en el primer punto, para que nosotros podamos luchar contra el pecado. Yo no sé, y no me gusta usar ilustraciones personales, pero voy a decir esto. A veces hay situaciones que se dan en los trabajos, por ejemplo, donde uno ha estado, y uno hace las cosas bien, pero viene otro y te las deja mal. Y tú, bueno, lo haces bien, pero se hace un hábito, ¿no? Y a veces uno se molesta y uno dice, bueno, no, pero no se toman medidas. Ok, bueno, yo lo voy a dejar así también. Es lo que uno piensa por dentro. Yo lo he pensado. Y yo, no, yo también voy a empezar entonces a dejarlo así. En mi pecado eso está mal, pero yo he pensado. Pero ¿sabe lo que pasa? Dios me redarguye, me reprende. Empiezan a salir textos. Por ejemplo, este es uno que siempre está en mi mente y se los voy a leer. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa parte, completo, pero esa parte a mí me sale siempre así, rápido viene. Y eso se da con otros pasajes de las Escrituras y en otras situaciones. Bueno, cuando tú te sientes débil en la fe, Dios puede usar otros pasajes de las Escrituras, independientemente de que otros hermanos te puedan ayudar también y te puedan leer la palabra, orar contigo, animarte. Pero si tú conoces las Escrituras, Dios también puede hacer esa obra. Y la última, la 5, la memorización estimula la meditación de las Escrituras. Es decir, si tú conoces textos de las Escrituras, pasajes de las Escrituras, usted va manejando y usted puede estar memorizando, es decir, meditando en esos pasajes de las Escrituras. ¿Qué pasaje más maravilloso? ¿Qué está diciendo este pasaje? Y pensar ahí y ver realmente, oye, cuando uno hace eso, hermano, uno puede exprimir más los pasajes de las Escrituras y ver detalles que a veces a uno se le han escapado. ¿Por qué? Porque usted está poniendo su mente en eso, está meditando en esa porción de las Escrituras y eso va a redundar en su bien. Así que debemos memorizar las Escrituras por nuestro bien. Miren, son recursos que Dios nos ha dado, son armas. Estos pasajes que uno conoce son las armas que usa el Espíritu de Dios para hacer bien
a nuestra vida. Ahora, usted tiene que usarlo sabiamente. Tiene que usarlo sabiamente. Si no, no va a ser así. Y usarlo con diligencia también, para el bien de su vida espiritual. No es suficiente con saberse Juan 3:16, ese se lo sabe todo el mundo. No es suficiente saberse Génesis 1:1. No es suficiente saber Juan 8:12. Necesitamos más. Esas son armas importantes que nos pueden ser útiles en un momento determinado, pero necesitamos conocer mucho más cosas. Todos podemos memorizar las escrituras, hermano. Todos. No hay persona que no pueda decir que no puede memorizar las escrituras. No sé que sea una persona ya enferma, que tiene un problema de salud, que ha perdido la memoria, que no sabe cómo se llama, que no sabe quién es sus hijos, sus nietos. Bueno, una persona así podemos decir que está justificada. Pero los que estamos aquí, si usted sabe cómo usted se llama, si usted sabe quién es su esposo, quién es su hermano, dónde usted vive, dónde está el Sedano o el Walmart, yo le digo que usted puede aún memorizar las escrituras. Pero hay que estar dispuesto a disciplinarse. Recuerde, Proust dijo, el problema es que esto es trabajoso y somos holgazanes. Somos holgazanes, el problema está en nosotros. Trace un plan, necesitamos trazar un plan para poder hacerlo. Necesitamos trazarnos un plan. Y por ejemplo, usted puede empezar a memorizar textos de la Biblia que tengan que ver con ciertos aspectos, a lo mejor con lo que usted estaba luchando. Si usted está luchando con el orgullo, usted puede buscar algunos textos que tienen que ver con que hablen sobre el orgullo. Y vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo y por la oportunidad de estar juntos. Pero ahora también queremos poner delante de ti a nuestro hermano Leonardo. Señor, no sabemos qué le está pasando, pero le ponemos delante de ti. Te rogamos que tú pongas tu mano, Señor, y permite que esto no sea ningún problema grave. Permite que todo pueda estar bien, oh Dios. Ayúdale a él, fortalécele, Señor, y permite que él se pueda levantar, que se pueda recuperar, Padre. Y así te pido también que tú seas con su familia, sus hijos, que también están preocupados. Te rogamos que ellos también puedan confiar en ti, Señor, y puedan descansar en ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en medio de toda esta situación y permite sobre todas las cosas que nuestra confianza pueda estar descansando en ti, Padre Santo. Anímanos a seguir adelante, Señor, y a buscar la gloria y la honra de tu nombre siempre, Padre. Rogamos esto en el nombre de Cristo.